Si alguien te hubiera afirmado hace décadas que la etapa más plena de tu vida llegaría después de la madurez, probablemente lo habrías puesto en duda. Sin embargo, hay una verdad que he observado en incontables historias a lo largo de mi trayectoria: la persona que eres en esta fase apenas representa el punto de partida de todo lo que aún puedes desarrollar. Existe una razón profunda por la cual este momento se convierte en uno de los más influyentes de tu existencia. Mientras muchos sienten que es tiempo de bajar el ritmo, en realidad es una etapa donde se concentra un potencial inmenso. Quienes han alcanzado logros significativos en edades avanzadas entienden algo que la mayoría suele pasar por alto: la experiencia acumulada es uno de los recursos más poderosos que posee el ser humano. Y tú llevas años construyendo ese capital. Has cometido errores, descifrado aprendizajes, formado vínculos y desarrollado un criterio que antes no existía. La verdadera cuestión ahora es otra: ¿estás aprovechando ese caudal de vivencias para impulsar una nueva etapa o estás convencido de que tus momentos más luminosos quedaron atrás? Cuando muchas personas comenzaron a hablarme de descanso y desaceleración, yo veía lo contrario. Observaba una claridad interior que jamás había tenido, una capacidad de enfoque más definida y herramientas personales que en tiempos pasados todavía estaban en formación. Hay algo esencial que cambia profundamente con los años: la relación con el tiempo. En la juventud, se siente inagotable. Se desperdicia en distracciones, en vínculos que no aportan, en caminos que no conducen a ningún lado. Más adelante, esa percepción se transforma. Comprendes el valor real de cada instante y esa comprensión te vuelve más preciso, más selectivo y más capaz. Tras trabajar con personas de distintos ámbitos y culturas, descubrí un patrón revelador: muchos de los mayores logros que presencié no provinieron de quienes estaban llenos de energía juvenil, sino de quienes ya habían acumulado suficiente madurez para dirigir esa energía con una claridad casi quirúrgica. Con el tiempo surge algo que ningún joven puede replicar: un entendimiento profundo de uno mismo. Conoces tus motores internos y aquello que ya no te mueve. Sabes quién eres incluso en silencio. Identificas tus puntos fuertes auténticos y reconoces tus limitaciones, aprendiendo a gestionarlas o a rodearlas con inteligencia. Durante la juventud se gastan años intentando encajar en moldes ajenos, buscando aprobación o siguiendo caminos impuestos. En esta etapa, en cambio, te permite ser genuino, y es ahí donde emerge una fuerza distinta. Una fuerza que no proviene de la prisa, sino de la claridad; no del impulso, sino de la sabiduría. Ese es el verdadero poder que aparece cuando te permites mirar esta etapa como un renacer y no como un cierre. Hay un aspecto de esta etapa que casi nadie menciona: el temor empieza a desvanecerse. ¿La razón? Has atravesado momentos duros y sigues de pie. Has pasado por pérdidas laborales, vínculos que llegaron a su final, proyectos que no prosperaron, rechazos dolorosos y equivocaciones importantes. Y aún así, continuaste adelante. Esa capacidad de levantarte una y otra vez se convierte en una fortaleza inmensa. Mientras los más jóvenes temen equivocarse porque aún no saben si podrán recuperarse, tú ya comprobaste que es posible reconstruirse. Por eso ahora puedes asumir riesgos con más inteligencia y audacia. El miedo ya no tiene el mismo poder sobre ti. Piensa en cuántas veces has dicho: me hubiera gustado intentar esto antes. Probablemente más de una.
Sin embargo, hay una verdad que lo cambia todo: jamás volverás a ser tan joven como hoy. Este preciso instante es el más temprano del resto de tu vida. Y desde aquí se abre un abanico de posibilidades. He conocido historias sorprendentes. Personas que, ya maduras, iniciaron emprendimientos que cambiaron sectores completos. Otras que descubrieron nuevas vocaciones y se transformaron en referentes. Algunas encontraron vínculos afectivos más profundos que los de su juventud. La capacidad está ahí, lo que cambia es la decisión de usarla. Existe además un principio esencial: tu vida está moldeada por la calidad de tus pensamientos dominantes. Y en esta etapa tienes una claridad mental que no existía antes. Durante la juventud, la mente suele reaccionar de inmediato. Un comentario ajeno puede derrumbarte. Un contratiempo parece un desastre. Con los años aparece algo distinto, comienzas a reconocer patrones y entiendes que los problemas actuales serán meras anécdotas con el paso del tiempo. Esa perspectiva te permite responder desde la serenidad y no desde el caos. Esa diferencia es la que separa a quienes evolucionan en esta etapa de quienes solo intentan mantener el ritmo. Recuerdo a un hombre cuya historia cambió mi manera de ver las transiciones de vida. Había trabajado toda su trayectoria en una gran empresa. En un giro inesperado, quedó fuera de la organización. Para muchos habría sido un golpe devastador, pero su reacción fue sorprendente. Se sentó con una hoja en blanco y comenzó a enumerar todas las competencias adquiridas a lo largo de su recorrido laboral: liderazgo, negociación, análisis complejo, manejo de relaciones, resolución de situaciones difíciles, visión estratégica. Su lista era un compendio de habilidades que no se adquieren en un aula. Con esa claridad, decidió reinventarse como consultor independiente. Tiempo después disfrutaba de una vida más equilibrada, con ingresos mayores que en su antiguo puesto y, sobre todo, con la satisfacción de utilizar plenamente su experiencia sin las restricciones que antes lo limitaban. Esta historia demuestra que la madurez no cierra puertas, muchas veces las abre de una manera que antes era imposible ver. Este hombre no poseía certificados exclusivos ni vínculos influyentes. Su verdadera riqueza era otra: una vida entera enfrentando situaciones concretas y resolviéndolas. Eligió interpretar su despido no como un cierre, sino como una liberación hacia nuevas posibilidades. Vale la pena detenerse un instante y mirar tu propia vida. Tal vez algo que hoy parece un obstáculo es, en realidad, una puerta disfrazada. Reflexionar sobre esto puede cambiar por completo la forma en que ves tu camino. Quisiera detenerme en un aspecto esencial: el bienestar emocional y el equilibrio interior en esta etapa. Existe una realidad innegable: ningún logro externo compensa la falta de serenidad interna. He conocido personas con grandes fortunas que viven atrapadas en la angustia, rodeadas de vínculos deteriorados y con un vacío que ninguna adquisición material logra llenar. Y también he visto a individuos con recursos sencillos irradiar calma, alegría y sentido de vida. La diferencia no radica en lo que poseen, sino en lo que han cultivado dentro de sí mismos. Después de esta etapa de madurez, lo realmente relevante no es acumular más, sino convertirte en la versión plena de la persona que siempre intuías que podías ser. Implica reconciliarte con lo vivido, perdonar a quienes te hirieron e incluso ser compasivo contigo mismo.
Significa dejar atrás resentimientos que durante años has cargado como lastre. Con el tiempo he aprendido que el perdón no se otorga para liberar a otros, sino para liberar tu propio corazón. Cada emoción guardada que pesa sobre ti limita tu capacidad de avanzar. Llegado este punto, tu vida necesita ligereza, no cargas innecesarias. Piénsalo por un momento. ¿Cuánta energía consumes recordando situaciones que ya no pueden cambiarse? ¿Cuántas veces conversas mentalmente con personas que ya no forman parte de tu presente? Esa energía es tuya y se disipa en recuerdos que no aportan. La auténtica libertad surge cuando priorizas tu tranquilidad por encima de demostrar algo, ganar discusiones antiguas o aferrarte a heridas pasadas. Cuando ese cambio ocurre, el interior se ordena de inmediato. Hablemos también del sentido profundo de esta etapa. ¿Para qué estás viviendo ahora? Muchas personas dedican la primera parte de su vida a construir empleo, familia, estabilidad, logros materiales. Pero la segunda parte suele pedir otra cosa: aportar, dejar huella, compartir sabiduría acumulada. ¿Qué habilidades posees que podrían servir a alguien más? ¿Qué aprendizajes obtenidos con esfuerzo podrían evitarle tropiezos a otra persona? ¿Qué experiencias podrían iluminar el camino de quien hoy está transitando un lugar que tú conociste bien? Este es un tiempo ideal para asumir el papel de guía, consejero o acompañante. No se necesita un título, solo la disposición de transmitir lo aprendido. He visto cómo las personas recuperan vitalidad cuando descubren un propósito más amplio que sí mismas. De repente encuentran fuerzas que creían perdidas y su vida adquiere una claridad que antes parecía inaccesible. Hay personas que comienzan a vivir con una vitalidad renovada, se despiertan temprano sin depender de alarmas, muestran una sonrisa más sincera y hasta parecen rejuvenecer. Y esto ocurre porque finalmente orientan su vida hacia algo que les da verdadero sentido. Imagina por un momento que tu historia concluyera hoy. ¿Qué comentarios harían quienes te conocieron? No lo que te gustaría escuchar, sino lo que realmente expresarían. ¿Te recordarían como a alguien generoso, sensato, inspirador? ¿O como alguien atrapado en la queja, aferrado a recuerdos dolorosos e incapaz de avanzar? Lo alentador es que, si no te agrada la respuesta, aún puedes transformarla. Mientras tengas un día más por vivir, tienes la posibilidad de escribir una versión distinta de tu historia. Quisiera profundizar en cómo emplear el tiempo con intención durante esta etapa de madurez. Existe un principio que distingue a quienes crecen de quienes se quedan inmóviles: la forma en que organizas tus días determina la calidad de tu vida. En esta fase, desperdiciar jornadas se vuelve un lujo demasiado caro. Cada día vivido sin propósito es un día que no regresa. Cuando comprendes esta verdad desde lo más hondo, empiezas a relacionarte con el tiempo de manera muy diferente. Esto no implica vivir en constante actividad. Significa vivir con atención. Es estar realmente presente cuando compartes con alguien y concentrarte por completo en lo que estás haciendo. Dejas de mirar hacia atrás o hacia adelante para habitar plenamente el momento que tienes entre manos. Con los años, la capacidad de presencia se afina, mientras que los más jóvenes suelen estar distraídos, atrapados en pantallas y pensamientos futuros. Tú puedes elegir otra forma, la de estar aquí, por completo. Y cuando lo haces, cada instante adquiere una profundidad inesperada.
Hay un hábito sencillo que transformó mi manera de comenzar el día. Antes de incorporarme por la mañana, dedico unos segundos a agradecer. Agradezco la vida, la salud, a las personas que quiero y todo lo que podría encontrarme ese día. Ese pequeño gesto cambia el tono de toda la jornada, porque quien arranca desde la gratitud difícilmente cae en la sensación de carencia o victimismo. También es crucial hablar de vínculos. Con el paso del tiempo acumulas relaciones de muchos tipos, familiares, amistades, compañeros de trabajo, conocidos. La pregunta clave es cuántas de esas conexiones te fortalecen y cuántas te agotan. Una decisión esencial en esta etapa es seleccionar cuidadosamente a quien permites entrar en tu espacio emocional. No se trata de excluir sin motivo, sino de reconocer qué relaciones te nutren y cuáles te restan energía. Quienes viven criticando, quienes jamás celebran tus avances o quienes siempre arrastran un ambiente negativo actúan como fisuras en un barco. No importa cuánto esfuerzo pongas en avanzar, si esas fisuras permanecen, tarde o temprano te hundirán. Cuando eliges rodearte de personas que te inspiran, que te impulsan a avanzar y que celebran tus logros con sinceridad, tu vida comienza a transformarse de manera natural. A esta etapa ya cuentas con la madurez y la claridad necesarias para elegir con conciencia. No estás obligado a sostener vínculos por compromiso ni por temor a la soledad. Ahora puedes decidir con calma quién merece tu tiempo y tu atención. Hay algo profundamente valioso en esto. Cuando elevas el tipo de relaciones que permites a tu alrededor, tu mundo interior también se eleva. Es como una ley silenciosa, atraes aquello que coincide con tu nivel emocional y con tu propósito. Las personas que viven con enfoque, paz y sentido, suelen conectarse entre sí. Quiero detenerme en el tema del aprendizaje continuo, porque existe la falsa idea de que, con el paso del tiempo, la capacidad de aprender se agota. Nada podría estar más lejos de la realidad. La mente sigue siendo flexible, capaz de adaptarse y de crear nuevas conexiones hasta el último día de vida. La pregunta no gira en torno a la capacidad, sino a la disposición. He visto a personas de edad avanzada sumergirse en nuevos idiomas, en herramientas tecnológicas y en destrezas completamente desconocidas para ellas. Con cada descubrimiento recuperan entusiasmo, energía y una sensación renovada de significado. Aprender no es memorizar datos, es mantener el espíritu despierto, curioso, activo. Es recordarle al propio cerebro que todavía hay motivos para interesarse por el mundo. Si ha pasado mucho tiempo desde la última vez que te enfrentaste a algo totalmente nuevo, quizás sea momento de explorar. Puede ser una actividad artística, una habilidad práctica, un proyecto personal o cualquier desafío que te saque de la comodidad habitual. Lo importante es regresar, aunque sea un poco, a la actitud del aprendiz. Quienes mantienen ese fuego interior conservan una juventud que nada externo puede imitar. También es necesario hablar del dinero y de la sensación de estabilidad, dos temas que suelen generar preocupación en esta etapa. La cuestión principal rara vez es económica en sí, lo verdaderamente determinante es la percepción que se tiene sobre el dinero. Existen personas que han creado proyectos prósperos en fases avanzadas de su vida, así como otras que han mejorado sus recursos cuando muchos pensaban que ya no era posible. La edad no es el límite. Las barreras suelen ser mentales. Cuando alguien cree que su momento ya pasó, esa creencia empieza a moldear su realidad,
deja de ver alternativas, pierde iniciativa y adopta la resignación como modo de vida. Pero cuando la percepción cambia, cuando se acepta que todavía hay espacio para reinventarse, la mente trabaja de otra manera. Comienza a detectar opciones que siempre estuvieron presentes, pero que habían pasado desapercibidas. Las oportunidades no desaparecen, a veces simplemente dejan de ser vistas. La experiencia acumulada a lo largo del tiempo tiene un valor enorme. Lo mismo ocurre con las destrezas que has perfeccionado y con la sabiduría que has reunido. La verdadera cuestión es cómo transformar todo ese capital personal en una fuente de estabilidad económica. Tal vez sea momento de compartir tu conocimiento, de orientar a otros, de enseñar, de escribir o de crear espacios donde otros puedan aprender de ti. Existen innumerables formas de convertir la trayectoria en recursos, siempre que se mantenga una mirada creativa. Hay algo esencial que conviene recordar. Una vida plena no depende de grandes fortunas. Lo importante es contar con lo necesario para vivir con serenidad, equilibrio y sentido. Esto es posible si se adoptan hábitos financieros sensatos, reducir lo que no aporta, elegir un estilo de vida moderado e invertir en lo que verdaderamente genera bienestar, como los vínculos valiosos, el crecimiento personal, la salud y las experiencias que enriquecen. Con este enfoque, el dinero deja de ser un motivo permanente de preocupación y se transforma en una herramienta que acompaña. También es vital reflexionar sobre el cuerpo, porque es el soporte que te acompañará durante el resto del camino. Sin un bienestar físico básico, cualquier otro proyecto pierde fuerza. La buena noticia es que la biología ofrece oportunidades de renovación incluso en etapas avanzadas. Cuando le proporcionas movimiento, buena alimentación, descanso y un ritmo más sereno, el cuerpo responde con una capacidad sorprendente de fortalecimiento y recuperación. No se trata de alcanzar rendimientos extraordinarios, sino de mantener actividad diaria. Caminar, estirar, trabajar la fuerza de manera simple y mantener la movilidad son gestos que envían un mensaje claro: aún hay camino por recorrer. Con constancia, el cuerpo coopera y se adapta. Muchas personas, al avanzar en edad, se vuelven más inactivas y justifican cada molestia con excusas que, con el tiempo, se vuelven parte de su identidad. Pero no es obligatorio seguir ese patrón. Se puede optar por un estilo más activo, enfocándose en pequeños movimientos sostenidos a lo largo del tiempo. Hay otro aspecto profundo que emerge con los años: la dimensión espiritual. Independientemente del nombre que cada uno le dé, existe la percepción de pertenecer a algo mucho más amplio que la propia experiencia individual. Esta conexión cobra relevancia a medida que las preguntas importantes aparecen con más fuerza: ¿cuál es el propósito de la existencia? ¿Qué queda después de la vida? ¿Qué huella se está dejando? Lejos de ser inquietantes, estas preguntas suelen traer libertad, porque desarman preocupaciones pequeñas y abren el camino hacia una mirada más amplia y más consciente de la propia existencia. Cuando reconoces que formas parte de algo inmenso, tus dificultades personales comienzan a verse desde otro ángulo. No desaparecen, pero pierden peso. Comprendes que lo que atraviesas ahora es solo un episodio dentro de una historia mucho más amplia. Esa mirada espiritual ofrece serenidad, fortaleza y una manera más amable de enfrentar lo que la vida presenta. Esta conexión puede cultivarse mediante la quietud, la meditación, la oración,
la contemplación o simplemente al estar en contacto con la naturaleza. A veces basta con unos instantes de silencio para escuchar esa voz interior que siempre estuvo ahí, esperando atención. Un breve momento de presencia total es suficiente para iniciar el camino. Con el tiempo, ese espacio reservado para el silencio se convierte en uno de los instantes más valiosos del día. También es importante reflexionar sobre el legado. En esta etapa de la vida, surge la necesidad de pensar en lo que realmente quedará cuando ya no estés. El legado no se mide por lo material, sino por el efecto que dejaste en otras personas, la sabiduría compartida, el cariño ofrecido, las vidas que tocaste. Cada encuentro, cada palabra amable, cada acto auténtico de generosidad construye esa huella. Vale la pena preguntarse cómo te recordarán y vivir de una forma que refleje esa imagen. El tiempo para lamentaciones quedó atrás. Ahora es el momento de vivir con intención, de alinear tus acciones con tus valores, de convertirte en la versión que siempre supiste que podías ser. Y la belleza de esto es que nunca es tarde. Cualquier día puede marcar un punto de inflexión, un inicio distinto. La transformación no surge de grandes gestos, sino de elecciones pequeñas y constantes. Está en levantarte aun cuando el cansancio pesa, en elegir alimentos que nutran en lugar de aquellos que solo calman por un instante, en mantener vivos los vínculos aunque la rutina agote. La vida actual es la consecuencia de decisiones repetidas durante años, y la vida futura se construirá con las decisiones que empieces a tomar desde ahora. Comprender esto otorga poder, porque revela que no estás a merced de las circunstancias. Eres quien diseña el camino, paso a paso. Cada decisión que tomas modela el rumbo de tu vida. Quiero compartir un concepto que ha marcado profundamente mi camino y el de muchas personas con las que he trabajado, la idea del progreso constante. Se trata de avanzar un pequeño paso cada día en cualquier aspecto que quieras fortalecer. Un poco más de movimiento, un poco más de lectura, un poco más de paciencia con quienes amas, un poco más de concentración en tus responsabilidades, un poco más de silencio para cuidar tu interior. Esas mejoras mínimas, sostenidas en el tiempo, se acumulan y generan cambios inmensos, aunque al principio parezcan insignificantes. Sin embargo, la mayoría nunca llega a vivir ese crecimiento gradual porque buscan un giro repentino. Desean transformaciones inmediatas y, al no verlas, abandonan. Pero tú conoces algo esencial, el cambio auténtico es pausado, constante y firme, como un río que, con el paso de los años, es capaz de tallar un paisaje entero. Tus hábitos cotidianos, repetidos con constancia, construyen resultados enormes. Quiero mencionar algo que quizás sientes en silencio, el temor. Ese temor que susurra que ya no hay tiempo, que tus mejores etapas quedaron atrás o que tu oportunidad se esfumó. Ese pensamiento es un engaño. Surge de la parte de ti que prefiere la comodidad del dolor conocido antes que el desafío del crecimiento. Tu esencia sabe que, mientras sigas respirando, existen posibilidades. Mientras tu mente funcione, puedes crear nuevos caminos. Mientras tengas la capacidad de elegir, puedes transformarte. Hay innumerables historias de personas que alcanzaron sus mayores logros en etapas avanzadas de su vida. Algunos construyeron imperios, otros publicaron obras inolvidables, y muchos descubrieron talentos que ni imaginaban.
Lo que los distinguió no fue una habilidad extraordinaria, sino la determinación de no permitir que la edad se convirtiera en un límite. Todos ellos dieron pasos adelante aún sintiendo miedo. El valor no es la ausencia de temor, es la voluntad de moverse a pesar de él. Cada acto valiente te fortalece. Cada avance, por pequeño que sea, incluso cuando no ves todo el panorama, alimenta tu confianza. Y esa confianza se transforma en la base sólida de una nueva forma de vivir. También es fundamental hablar sobre la claridad. Muchas personas, al llegar a cierta etapa, se dejan llevar por la rutina. Se despiertan, cumplen tareas, regresan, se distraen unos minutos, duermen y repiten el ciclo día tras día. No hay dirección, solo hábito. La vida sigue, pero no se siente plenamente vivida. Y ahí es donde surge la necesidad de detenerse, observar y decidir hacia dónde quieres dirigir tu energía en este momento de tu historia. Si te reconoces en esta descripción, es importante comprender algo: aún hay margen para transformar tu realidad, pero eso implica hacer algo que quizá llevas mucho tiempo sin permitirte. Necesitas detener el ritmo, mirar hacia adentro y preguntarte con sinceridad qué deseas en lo profundo, no lo que otros opinan que deberías querer, ni aquello que crees que encaja con tu etapa de vida, sino lo que realmente vibra contigo. ¿Qué te entusiasma de verdad? ¿Qué actividad te absorbe tanto que pierdes la noción del tiempo? ¿Qué harías si las limitaciones económicas no existieran? ¿Qué aspiración guardaste en un rincón porque te convencieron de que era poco sensata o fuera de lugar? Es momento de recuperar ese anhelo, quitarle el polvo y observarlo con claridad. La pregunta clave no es por qué, sino por qué no. ¿Qué te impide retomarlo? Cuando examinas esas barreras de cerca, la mayoría se revelan como simples excusas disfrazadas de justificaciones. Considerarte demasiado mayor, creer que tu situación económica es insuficiente o pensar que no sabes por dónde comenzar son pensamientos que pueden resolverse si existe apertura para buscar alternativas. La cuestión verdadera es si estás dispuesto a aceptar cierta incomodidad. Si puedes abrazar la idea de volver a ser un principiante, de equivocarte, de reajustar el camino y seguir adelante. Si la respuesta es afirmativa, cualquier posibilidad se expande. Y si no lo es, entonces lo que vives hoy probablemente permanecerá igual. Quiero abordar también el poder de los hábitos y las prácticas cotidianas en esta etapa de la vida. Las pequeñas acciones repetidas día tras día terminan moldeando una existencia completa. Muchas personas que prosperan en la madurez tienen algo en común: comienzan su jornada con intención. No lo hacen por obligación, sino porque reconocen que las primeras horas influyen en el resto del día. Una rutina sencilla puede cambiar tu ánimo y tu enfoque: despertar con gratitud, mover el cuerpo unos minutos, alimentar la mente con algo inspirador y organizar mentalmente las actividades que vienen. Un breve espacio de tiempo es suficiente para crear una base más sólida, porque cuando se inicia la mañana con claridad, todo fluye con mayor equilibrio. Esto contrasta con quienes abren los ojos y se sumergen de inmediato en mensajes, noticias o distracciones, reaccionando a todo lo que aparece sin un rumbo definido. Esa diferencia marca dos formas de vivir: crear tu camino o simplemente responder al entorno. Lo interesante de los rituales diarios es que, después de un tiempo, dejan de requerir esfuerzo. Al principio demandan constancia,
pero una vez establecidos se integran naturalmente y se convierten en parte de tu identidad. Hay otro aspecto del que casi no se habla, la soledad elegida. No se trata de distanciarse del mundo ni de caer en el aislamiento, sino de encontrar momentos en los que puedas estar contigo mismo sin ruido externo, sin pantallas, sin estímulos constantes. Espacios donde tu mente pueda ordenar pensamientos, donde puedas escucharte con honestidad. En una cultura que asocia la soledad con carencia, olvidamos que la introspección es una fuente profunda de claridad y fortaleza. Muchos pensadores, guías y visionarios coinciden en algo esencial: los momentos de verdadera transformación ocurren en la quietud. En ese espacio silencioso es donde procesas lo vivido, donde accedes a tu intuición y donde aparecen respuestas que, por mucho tiempo, parecían inalcanzables. Con los años, este tipo de silencio elegido se vuelve aún más valioso, porque después de tanto recorrido acumulas experiencias, aprendizajes y emociones que pocas veces te detenes a integrar. Dedicar un tiempo exclusivo para estar contigo, sin distracciones ni ruidos, abre una puerta que suele permanecer cerrada. Puede ser una caminata tranquila entre árboles, un rato sentado en tu rincón favorito o unas páginas escritas sin prisa. Ese pequeño refugio interior se convierte en un regalo, allí emergen verdades que estaban ocultas, surge claridad ante situaciones confusas y aparece calma frente a aquello que te inquietaba. La soledad consciente no es una carga, sino un privilegio. Es un territorio íntimo donde volvés a encontrarte. También existe una diferencia profunda entre vivir y simplemente continuar. Muchas personas, con el paso del tiempo, dejan de experimentar la vida y empiezan a moverse en una especie de rutina automática. Eso es existir, repetir gestos, cumplir lo mínimo indispensable, esperar pasivamente que algo cambie. Es estar presente físicamente, pero apagado por dentro. Vivir, en cambio, es participar plenamente del mundo. Es permitirte sentir con intensidad, probar cosas nuevas, explorar caminos desconocidos. Es mantener viva la curiosidad, permitirte sorprenderte y buscar experiencias que amplíen tu manera de ver la realidad. Cada persona tiene su propia definición de lo que significa vivir de verdad. Para algunos puede ser conocer lugares distintos, para otros, crear algo con las manos, profundizar vínculos, aprender sin pausa o aportar a algo que consideran significativo. Esa respuesta es individual y necesita ser descubierta, porque sin ella uno puede pasar el resto del camino sin rumbo claro. Hay una idea que ayuda a observar el tiempo desde otra perspectiva. Consiste en mirar cualquier decisión no solo desde la urgencia del presente, sino desde una visión más amplia que abarca el corto, el mediano y el largo plazo. Esa mirada más extensa permite distinguir lo que nace del impulso del momento de aquello que realmente sostiene tu bienestar futuro. Así, algo que ahora parece poco atractivo puede convertirse, con el paso del tiempo, en la raíz de un cambio profundo. Y lo que hoy se siente tentador podría volverse irrelevante cuando lo analizas desde una distancia mayor. A veces, lo que parece miedo inmediato frente a un proyecto pendiente se convierte más adelante en orgullo y, con suficiente tiempo, puede llegar a ser un punto de quiebre en la historia personal de cualquiera. Mirar las decisiones desde distintas distancias temporales permite despejar la mente y comprender que elecciones mantienen coherencia con la vida que uno desea construir. Hay un aspecto sensible que adquiere especial relevancia con el paso de los años,
los vínculos familiares. Con el tiempo, las relaciones suelen complejizarse. Puede haber roces no resueltos con hijos ya adultos, tensiones acumuladas en convivencias largas o cierta lejanía emocional con hermanos o padres envejecidos. Una realidad silenciosa es que el tiempo disponible para ordenar estas cuestiones se va reduciendo. Al final del camino, aquello que más pesa no suele tener relación con puestos laborales o bienes materiales, sino con afectos que quedaron sin sanar, diálogos que nunca se dieron y disculpas que jamás encontraron su destino. Las conversaciones incómodas forman parte del crecimiento emocional y, cuando las circunstancias lo permiten, abrir un espacio para aclarar, escuchar o comprender puede aliviar cargas que llevan años instaladas. Esto no implica tolerar agresiones ni dinámicas destructivas, sino reconocer donde existe genuina posibilidad de entendimiento y tender un puente cuando todavía es viable. Lo que aporta verdadera serenidad no es la cantidad de metas alcanzadas, sino la sensación de haber amado con honestidad y de haber intentado dejar las relaciones en el estado más noble posible. También surge la cuestión de la generosidad como práctica cotidiana. Entregar tiempo, compartir conocimientos, acompañar a alguien desde la presencia o brindar ayuda sin esperar retribución cambia la manera en que uno se relaciona con el mundo. Quienes abrazan esta actitud suelen descubrir una sensación interna de abundancia que no depende de posesiones, sino de la profundidad del acto de entregar. La escasez murmura que nada alcanza para compartir. La abundancia confía en que existe lo necesario para hacerlo. Curiosamente, esta última forma de ver la vida suele atraer bienestar real, porque abre puertas y despierta conexiones inesperadas. Otro aspecto significativo es la claridad en las aspiraciones personales. Muchas personas, al llegar a cierta etapa, dejan de imaginar nuevos rumbos o de formular objetivos que les otorguen sentido. Sin embargo, definir hacia dónde se quiere avanzar permite recuperar entusiasmo, dirección y propósito. Una meta bien comprendida actúa como faro y ayuda a ordenar prioridades internas, incluso cuando el camino parece incierto. Existe una creencia extendida de que los objetivos personales pertenecen únicamente a quienes están comenzando una carrera o atravesando etapas tempranas de crecimiento. Sin embargo, esa idea es completamente errónea. Las metas no dependen de la edad, sino de la necesidad de mantener una vida con dirección y sentido. Es posible que hoy tus aspiraciones no se parezcan a las que tenías décadas atrás, pero aún así necesitan ser claras, estimulantes y capaces de impulsarte a evolucionar. Quizás anhelas redactar un libro, incorporar un deporte exigente, estudiar una lengua nueva, crear un proyecto solidario o fortalecer el vínculo con las nuevas generaciones de tu familia. Lo importante es que aquello que elijas te invite a ampliar tus límites internos y te permita descubrir partes de vos que aún no exploraste. Una forma efectiva de ordenar estos deseos es registrarlos por escrito. Lo que solo vive en la mente suele desvanecerse, lo que se coloca en palabras se transforma en una declaración interior. Cuanto más preciso sea el planteo, más sencillo resulta orientarse. Dedicar unos instantes al final del día para repasar estas aspiraciones ayuda a que la imaginación construya imágenes de logro. Esa representación mental actúa como un motor silencioso que orienta tus decisiones y te mantiene enfocado en aquello que deseas construir. La mente, cuando recibe señales coherentes, trabaja incluso en los momentos en que no sos consciente de ello. Hay otro aspecto que merece una mirada profunda,
la relación con el llamado fracaso. Con los años, es común acumular experiencias que no salieron como se esperaba, y eso puede generar temor a intentarlo de nuevo. Pero esa interpretación es limitada. Los tropiezos funcionan como fuentes de información, no como sentencias finales. Cada vez que algo no resulta, deja pistas valiosas sobre qué dirección ajustar. Las personas que alcanzan grandes logros no lo hacen por evitar equivocarse, sino por desarrollar la capacidad de seguir adelante sin permitir que un resultado adverso marque su identidad. A lo largo de la historia, muchos inventores, artistas y pensadores atravesaron intentos fallidos antes de dar con una solución acertada. Lo que los distinguió fue la perseverancia y la disposición a considerar cada desacierto como parte esencial del proceso. Examinar qué anhelo quedó guardado por miedo a repetir una caída puede revelar sueños que merecen una segunda oportunidad, ahora iluminados por la experiencia que acumulaste. Existe además un hábito que pasa desapercibido, pero que influye profundamente en el bienestar: la celebración. A menudo, quienes han vivido varias décadas se enfocan únicamente en lo que sienten que falta. Esa mirada los deja atrapados en una sensación constante de insuficiencia. Pero la realidad es que, a lo largo de tu vida, superaste desafíos que podrían haber doblegado a otros, acumulaste aprendizajes que no tienen precio y dejaste huellas positivas en más personas de las que imaginas. Reconocer tus avances, por pequeños que parezcan, genera una gratitud que alimenta la energía para seguir creciendo. No se trata de vanidad, sino de valorar el camino recorrido y comprender que cada paso aportó algo valioso a la persona que sos hoy. Celebrar los avances personales no es un acto de complacencia, sino una fuente de energía emocional. Cada vez que reconoces un logro, por pequeño que parezca, tu mente libera sustancias que refuerzan la motivación y fortalecen el deseo de continuar creciendo. Por eso es valioso crear momentos intencionales para honrar tus progresos, registrar lo que alcanzaste, comentarlo con alguien cercano o simplemente permitirte sentir satisfacción. Ese reconocimiento genera un ciclo interno que impulsa la constancia y la evolución. Al acercarnos al cierre de esta reflexión, hay ideas esenciales que conviene tener siempre presentes. La edad funciona únicamente como un dato, no como un límite. No condiciona tu valor ni tus posibilidades y, de hecho, la experiencia acumulada te brinda herramientas que antes no tenías. La transformación es viable en cualquier etapa, porque la mente y el cuerpo conservan una sorprendente capacidad de adaptación cuando se alimentan con elecciones coherentes. Tampoco avanzás en soledad. Muchas personas transitan desafíos similares y buscan sentido, energía y propósito. Las conexiones humanas, cuando son sanas, ofrecen contención y compañía en ese camino. Además, el tiempo permanece como el recurso más preciado. Dirigirlo hacia lo que nutre y alejarlo de aquello que desgasta se vuelve una decisión indispensable. Es importante recordar también la fortaleza interior que has demostrado. Superaste momentos extremadamente difíciles a lo largo de tu existencia, y cada uno de ellos confirmó tu resiliencia. Esa fortaleza sigue dentro de vos, lista para sostenerte en los próximos capítulos. La vida que imaginás no es una fantasía inalcanzable. Se construye con elecciones continuas, con ajustes diarios y con la disposición de orientar tus actos hacia lo que realmente te importa.
Lo esencial no es preguntarte si es posible, sino reconocer que estás frente a la oportunidad de moldear tu camino con conciencia. Al mirar hacia atrás, es evidente que innumerables decisiones te han llevado al punto presente. Algunas acertadas, otras no tanto, pero todas parte del recorrido que te formó. Y este instante, el que estás viviendo ahora mismo, es el único espacio real donde existe poder para crear, redefinir y avanzar hacia una versión más plena de tu vida. El pasado no puede modificarse y el porvenir escapa a cualquier control absoluto, pero siempre existe la posibilidad de elegir una nueva manera de vivir a partir de este instante. La edad no determina tu capacidad ni define tus límites. Seguir adelante sin conformarte y aprovechar la riqueza interior acumulada a lo largo del tiempo es una elección personal que no depende de la aprobación de nadie. Solo requiere un instante de valentía en el que reconoces que mereces una existencia más plena y que podés construirla. La madurez aporta elementos que la juventud no posee: comprensión profunda, mirada amplia, criterio propio y una serenidad que solo ofrece la experiencia. El único componente faltante es la disposición de utilizar todo eso a tu favor. Esa decisión es exclusivamente tuya. Al mirar hacia adelante, pueden aparecer dos caminos internos: continuar aferrándote a lo que ya no funciona o permitir que tus próximos años reflejen intención, crecimiento y autenticidad. En lugar de lamentar lo pendiente, podés orientarte hacia lo que te fortalece y te aporta sentido. Dentro de vos hay recursos que no se han agotado, al contrario, están listos para ser puestos en marcha. También es importante recordar que todavía queda una enorme reserva de posibilidades. Tu recorrido demuestra que contás con la fortaleza necesaria para enfrentar momentos complejos y avanzar. Lo aprendido, lo vivido y lo superado te prepararon para abrir una etapa distinta, más consciente y alineada con lo que realmente sos. Elegir un rumbo distinto puede convertirse en un punto de inflexión. Una sola determinación interna tiene el poder de modificar la trayectoria de tu existencia. No depende de señales externas ni de circunstancias ideales, nace del reconocimiento de tu propio valor y de la convicción de que aún hay capítulos significativos por escribir. Cuando esa elección surge desde lo profundo, suceden transformaciones sutiles, aparecen oportunidades inesperadas, llegan personas que aportan claridad y surgen soluciones que antes no veías. No porque el mundo cambie mágicamente, sino porque vos empezás a mirar desde otro lugar. Tu vida está abierta a nuevas formas de plenitud. Las capacidades que guardas siguen intactas, esperando ser expresadas. La versión más auténtica de vos mismo puede emerger en cualquier momento si le das espacio. Este es un instante valioso, el tipo de momento que marca un antes y un después interno. Y aunque el camino no exija urgencia, sí invita a tomar conciencia de que lo que viene puede ser profundamente significativo. La etapa que continúa puede convertirse en una elevación constante hacia mayor sabiduría, serenidad, fortaleza y coherencia. Tu historia aún tiene mucho por revelar. Lo esencial es reconocer que estás preparado para vivirla con una nueva profundidad.